Muy bien, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Reformada Cristo Rey, hoy 25 de junio del año 2026 tendremos un tiempo de reflexión bíblica de manera puntual en uno de los libros del Nuevo Testamento para ser animados, desafiados, exhortados y consolados, como hablábamos hace un momento antes de empezar la grabación, apelando a nuestro buen Dios. Claramente, queridos hermanos y oyentes, vamos a hacer una pausa en lo que ha venido explicando el pastor los jueves anteriores sobre los hijos del pacto. Nuestro pastor no nos podrá acompañar el día de hoy, o seguramente si alcanza a llegar en horas de la tarde ahorita, seguramente se conectará si lo logra hacer. Pero en ese orden y en ese sentido, por eso vamos a hacer pausa en ese estudio que él ha venido trayendo los días jueves. Y me gustaría compartir, queridos hermanos, brevemente una reflexión basada en la carta de Judas. Es una carta que quizás no vamos a culminar en este tiempo devocional, pero seguramente vamos a mirar de manera muy general algunas cosas sumamente importantes para el creyente, para el Hijo de Dios, pero también mucho ánimo para aquellos que hemos confiado en Cristo, como lo veremos en los primeros versículos, y por supuesto siempre la urgente necesidad de un llamado a la salvación para aquellos que aún no han puesto su confianza y su fe en Cristo Jesús. Bueno, permítanme, queridos hermanos, como lo acostumbra hacer el pastor y es un muy buen hábito, darles un marco muy rápido, muy general de quién escribe esta carta, cuál es su intención y definitivamente eso nos va a ayudar a entender, por lo menos de una manera muy significativa, la urgente necesidad que tenía Judas en comunicar verdades tan importantes a los oyentes iniciales del siglo primero, pero hoy más que nunca a nosotros como palabra inspirada de Dios. Bueno, ¿quién fue Judas? Sin entrar tanto en profundidad, queridos hermanos, solo sabemos lo que dice el versículo 1, que fue un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces tendríamos que hacer el ejercicio que no vamos a hacer. Yo voy a darles rápidamente la respuesta, pero tendríamos que hacer el ejercicio de buscar en la Biblia cuántos Judas, hermanos de Jacobo, hubieron. Y básicamente por lo menos hay cuatro referencias en el Nuevo Testamento de personas creyentes que se llamaban Judas y que de una u otra manera se relacionaban con alguien llamado Jacobo. Sin embargo, a la luz de lo que va a desarrollar esta importante carta a lo largo de este único capítulo y de estos 25 versículos, pues ya nos va a reducir mucho las posibilidades y definitivamente creemos que de esos cuatro que están mencionados en el Nuevo Testamento, hace alusión a el hermano de Cristo como lo relata también la epístola de Santiago, o sea que viene siendo el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, viene siendo un hermano del autor bíblico de la carta a Santiago, y es sumamente importante contarles esto porque de entrada tenemos una gran aplicación. De entrada con estos datos que quizás de una u otra manera podríamos pensar, bueno, no es que nos aporten mucho, pero sí. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor, como se presenta definitivamente en este primer versículo, él pudiera, hermanos, pudiera haber de entrada poner su familiaridad con nuestro Señor Jesucristo. Quizás al decir, necesito que me presten atención porque definitivamente yo soy el hermano de Cristo y tengo una credencial que me acredita, lo hubiera podido decir. O trayéndolo a la actualidad para nosotros, el famoso, usted no sabe quién soy yo, que nos ha sonado de pronto a lo largo de nuestra
bueno, patria, en casos tan particulares de personas que quieren poner por delante algunas influencias. Sin embargo, de entrada vemos que él no se presenta de esa manera, sino definitivamente se presenta como un seguidor de Cristo. Y esto, hermanos, nos lleva de inmediato, bueno, en sentido figurado, porque no vamos a ir, pero nos lleva al capítulo 12 de Mateo, donde le dicen en una ocasión a Cristo, Señor, tu mamá, tus hermanos están afuera, atiéndelos prontamente. Y él contesta algo como, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Bueno, mi mamá y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Qué buena noticia al escuchar esas palabras de Cristo, hermanos, porque definitivamente al un día como hoy poder reunirnos como iglesia, como hermanos, como escuchábamos ahorita fuera del micrófono, preguntarnos el cómo están, el cómo está nuestra salud, el qué hacemos, el cómo está el clima en esa fraternidad. Lo podemos hacer no solo porque somos en un sentido conocidos, sino porque somos siervos de Cristo. Pero sigamos, queridos hermanos. Algo más que deseo contarles de esta carta. Vimos una gran aplicación solo con decirle quién era este autor, pero algo también muy particular. Es en el momento justo donde se escribe qué estaba pasando con la iglesia. Y bueno, dicen muchos comentaristas bíblicos en sus estudios que esta es una carta gemela de la segunda carta de Pedro. Es más, bueno, no dicen, lo dicen obviamente, entendiendo que ambos autores son inspirados bíblicamente, pero que seguramente o Judas tomó parte de la segunda carta de Pedro o por el contrario, Pedro tomó algo de la carta de Judas, porque no saben cuál se escribió primero. Pero lo que sí se sabe a la luz de esto, y lo puedes hacer tú cuando veas la segunda carta de Pedro y puedas leer todos esos capítulos, que hay un tema muy importante que van a tratar ambos. Y ese tema es el que hoy seguramente vamos a tratar por lo menos de mencionar, porque no vamos a ir a toda la carta, solo vamos a estar en los primeros versículos para meditar en algunas reflexiones, pero definitivamente el propósito de estas dos cartas es un sentido de urgencia a la iglesia de Cristo. Bueno, un sentido de urgencia ¿de qué? ¿O como para qué? ¿Cuál era la necesidad urgente que tenían estos escritores bíblicos de decirle a los creyentes, por favor, pongan mucha atención porque lo que les tengo que decir es muy importante? Y bueno, hay por lo menos dos temas aquí que pudiéramos, decir que era esa urgente necesidad. La primera, poder confiar en Cristo en todo el sentido amplio de la palabra. Esa era una urgente necesidad de los creyentes del primer siglo y bueno, de los creyentes del siglo XXI. Sigue siendo una urgente necesidad poder confiar en Cristo. Veíamos especialmente en el sermón o en algunos apartes de la reflexión del domingo por nuestro pastor, eh, especialmente todo lo que estaba viviendo nuestro país este día o este domingo pasado. Y él nos animaba, nos exhortaba a confiar en Cristo urgentemente, porque independientemente, claro, él lo dijo todavía sin conocer lo que hoy ya conocemos, de quién el Señor permitió quedar como nuestro gobernante en nuestro país, pues ambos son pecadores, pero hay alguien que sí es nuestro centro de confianza y es Cristo. Ese es un gran, gran tema que va a tratar estas dos cartas. Y definitivamente el otro, que es un tema muy marcado, y hoy vamos a mirar algo de los dos en los primeros versículos, es la necesidad de que el creyente pueda reflejar bíblicamente los rasgos de un creyente bíblico, especialmente con tantas novedades, especialmente con, o más bien contra los falsos maestros o lo que se cierne que quiere y pretende socavar el Evangelio de Cristo. Si hay dos cartas que estimulan al creyente, que exigen al creyente a que defiendan ardientemente, como lo vamos a ver, su fe es Pedro en su segunda carta y Judas. Esos dos temas son relevantes para el creyente un día como hoy.
Bueno, el año quizás es el año 60 en que se escribe esta epístola y ese año también tiene mucho significado, quizás debí decirlo al principio, porque el gobernante, llamémoslo así, humano que Dios había puesto al poder en ese momento era el Imperio Romano y estaba específicamente antes del año 70 en manos de una persona tremendamente perseguidor del pueblo de Cristo, el emperador Nerón. Era una persona sumamente déspota, sumamente perseguidora de los creyentes. Y les cuento esto, mis queridos hermanos, para decir por lo menos dos aplicaciones breves más en relación a lo que Dios permite de nuestros gobernantes, es que debemos confiar más en Cristo, pero definitivamente Dios es el que está al control de la historia. Y pues esto es muy breve lo que quería compartir de manera muy general de lo que pudiéramos llamar una introducción a la carta. Pero ahora sí, mis queridos hermanos, vayamos a la sustancia. Voy a quizás estar únicamente, o no quizás, solo por razón al tiempo, vamos a estar en los primeros tres versículos de esta carta y vamos a meditar en algunas cosas relevantes teniendo en cuenta esto que les acabo de decir. Estamos ya estamos llamados a confiar muchísimo más en Cristo y también a estar muy pendientes o contender ardientemente por nuestra fe. Vayamos entonces de nuevo al versículo 1. Dice el texto estoy en la nueva Biblia de las Américas por si nota alguna diferencia, hermanos. Dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto quizás no les va a aportar mucho, hermanos, pero es una curiosidad. En todos los versículos o en la mayoría de versículos de esta carta, a Judas especialmente le gustan los juegos de tres palabras. De a tres nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, aquí hay tres palabras con las cuales describe al creyente: llamados, amados y guardados. Vuelvo y digo, este es un dato únicamente estadístico, pero es curioso porque a lo largo de toda la carta siempre se va a referir en tres, en grupos de a tres, tres atributos de Dios, tres designaciones para el creyente, tres características de los falsos maestros y así sucesivamente. Es apenas un dato curioso. Pero lo que sí podemos ver en el versículo 1 y me devuelvo es que está dirigiendo su carta a unos creyentes que tienen tres características de las cuales de entrada nos dan mucho ánimo. Son personas que han sido llamadas, versículo 1, que han sido amadas y que han sido guardadas por Dios. Y pudiéramos meditar aquí, hermanos, de entrada estos tres títulos para el creyente y decir definitivamente cuán grandes son los privilegios del creyente y cuán grandes son estos privilegios en razón no a lo que podemos nosotros hacer, sino más bien en razón a lo que Cristo ha hecho por nosotros. No sé, quizás, o bueno, trato de entender un poco esa urgente necesidad de los creyentes del siglo primero, como les acabo de decir, en medio de la persecución, en medio de gobernantes humanos tremendos, en medio de tantas falsas enseñanzas, al escuchar los creyentes de esta época, que su ciudadanía, que su cristiandad, por decirlo de alguna manera, no dependía del gobernante físico que tenían a su cargo, que de hecho era una persona terrible, era una persona terrible. De Nerón se cuenta que mató a sus propios hermanos y mamá para que no tuvieran más hermanos y nadie le pudiera quitar el trono. No les dejo más datos porque la historia habla. Sin embargo, hoy en día, queridos hermanos, y en esa época aún más, el creyente sí que tiene definitivamente algo por lo cual descansar en lo que el Señor permite. Y por lo menos pudiéramos decir a la luz del versículo 1 que somos llamados, que somos amados por Dios y que seremos guardados. ¿Cuándo? Hermanos, si creemos en Cristo, somos guardados y es lo que algunos llaman esa perseverancia por la cual el Señor nos persevera a lo largo de toda nuestra vida, físicamente hablando, aquí en la tierra, es definitivamente lo que Dios hace por el creyente. Permítanme muy brevemente citar un texto sumamente conocido en relación a eso de que el creyente es llamado, amado y guardado. Y es un texto que se ubica, y vuelvo y digo, muy conocido
Es más, el ejercicio es que lo voy a leer y usted ya va a saber dónde voy a estar o quién fue el que dijo estas palabras. Pero nos van a explicar un poco eso de que el creyente es, como les menciono y como lo dice Pedro, llamado, definitivamente, amado y guardado. Permítanme por un momento, voy a ese texto bíblico y de nuevo estoy seguro que usted va a saber cuál es cuando yo empiece a leerlo. Miren lo que dice este pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados. Es exactamente la misma palabra que está en Judas, la que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 28. Como les digo, estoy seguro, o estaba seguro que usted sabía que eso lo dijo el apóstol Pablo en Romanos porque es un texto muy conocido y sí que tiene aplicación. Bueno, y aquel, o más bien, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y hoy pudiéramos contestar bíblicamente por qué es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Podemos decir con firmeza y confianza bíblica, pues porque somos llamados, amados y guardados por Dios. Y no quiero detenerme acá mucho porque nos esperan todavía dos versos más en Judas, pero eso incluye, queridos hermanos, esas providencias o eso que dice Pablo, como todas las cosas le ayudan a bien, como las alegrías, como las dificultades, como lo hablábamos, insisto, hace un momento antes de empezar la grabación, o no lo hablábamos, sino más bien yo lo escuchaba porque lo estaba escuchando de mis hermanos, esas necesidades físicas por las cuales oraremos en un momento, o aflicciones físicas, o en salud, cooperan para bien. ¿Por qué? Porque definitivamente nuestro Padre nos ha llamado, nos ha amado y nos ha guardado. Pero sigamos adelante, es una carta muy rica y el tiempo avanza. Versículo 2, vemos aquí otra triada, como les decía hace un momento, que Judas siempre en su carta pone cosas acá de a tres. Pero dice ahora el versículo 2, el versículo uno da tres, mm, bueno, tres cualidades del creyente bíblico que es llamado, amado y guardado. Y ahora va a hablar de tres bendiciones espirituales que recibe ese creyente que Dios eh, llama, ama y guarda. Versículo 2: misericordia, paz y amor. Aquí vienen las otras tres bendiciones que son para el creyente y que Judas pone de entrada en su carta. Versículo 2: misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Son tres bendiciones para el creyente y son bendiciones que vienen de parte de Dios. Bueno, miremoslas muy brevemente. Lo primero que desea Judas al creyente, que debe reconocer, que debe saber que Dios le va a dispensar, es misericordia. Definitivamente cuando Judas escribe que la misericordia va a ser multiplicada para el creyente, allí en el versículo 2 está deseándoles, o más bien, o sí, les está deseando que la bondad de Dios los acompañe en medio de una sociedad que era muy antagónica en esa época, que los acompañara. Su deseo para ellos, es decir, para el creyente, para estos primeros oyentes y hoy, por supuesto, para nosotros, es que Dios los proteja mientras se soportan las adversidades. Y es interesante porque esa palabra misericordia implícitamente está incluyendo las adversidades del creyente. ¿En qué me baso? Por lo menos en dos cosas. No solo en el comentarista bíblico que estoy siguiendo, sino en lo que escribe el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. De nuevo, es un texto conocido que hace referencia a que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. ¿Y dónde encontramos ese versículo? No lo encontramos en el libro de Jeremías, aunque también lo escribe Jeremías. Lo encontramos en un libro que tiene un nombre muy particular. ¿Cuál es? Lamentaciones. Allí hablan de las misericordias de Dios. Por eso,
cuando Judas escribe acá misericordia para el creyente, está definitivamente recordándoles que Dios los va a proteger mientras se soportan las adversidades. Pero sigue, misericordia, paz. Esa es la segunda palabra. Quizás es una palabra que sonó mucho en las campañas electorales en nuestro país, ¿no? Uno la ofertaba o el otro lo decía de una manera diferente, pero porque hay como tanto anhelo de paz, o qué es esa paz que por lo menos la persona, perdónenme, no uso esto en términos peyorativos, sino más bien coloquial, la persona del común entiende por paz. ¿Qué es eso de tener paz? Y muchas personas van a definirlo de muchas maneras. Hoy, por ejemplo, venía en el bus, como les decía hace un momento, y había trancón de Transmilenios. Para muchas personas haber visto eso ahí sobre la carrera 30 no era tener paz y definitivamente no era tener paz porque el bus venía un poquito lleno a la hora en que yo venía. Otra persona, por el contrario, puede encontrar paz o pudo encontrar paz el pasado martes, creo que fue el partido de la Selección Colombia, finalmente cuando se dio el pitazo final y dice o dijo, wow, por fin hay paz, ya ganamos. Bueno, habrían muchas definiciones, pero permítanme centrarlos en el texto bíblico, porque acá lo que está escribiendo Judas no es lo que yo les acabo de decir con ejemplos tan coloquiales. Lo que está escribiendo Judas acá, cuando se les desea al creyente que les va a dar Dios paz, es definitivamente una paz que Cristo prometió y que no dependía de ninguna circunstancia. O sea, volviendo a mis anteriores ejemplos, independientemente que haya o que haya habido, porque de hecho sí lo hubo, trancón en la carrera 30 de Transmilenio y que venía muy lleno el bus, pues había paz para el creyente. O independientemente que la selección hubiera o no hubiera ganado, y perdónenme, como dice el pastor, citar unos ejemplos tan básicos como los que les acabo de citar, pero el punto es que la paz de la cual habla Judas no depende de las circunstancias. Definitivamente no. Es una paz totalmente diferente y es una paz totalmente imposible al mundo producirla. No, es definitivamente esa paz como una estabilidad emocional, o saber que las cosas como que van andando como yo quiero. Es definitivamente una paz que Cristo da al creyente por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Y es una paz que se obtiene como resultado de creer en Dios y de saber que Dios está al control de todos los acontecimientos. Definitivamente esto que les voy a citar usted también lo conoce. Por eso Jesús mismo dijo, la paz les dejo y mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. ¿Eso donde lo encontramos? En el Evangelio de Juan 14:27. Definitivamente, hermanos, lo que está diciendo acá el texto es una paz que debemos recordar diariamente. Recuerden los dos temas, llamémoslo así, de esta carta. Confiar en Cristo y defender ardientemente nuestra fe. Pero sigamos, dice, y el amor les sean multiplicado. Bueno, llamémoslo así, este deseo de Judas en relación al amor iba a tener que estar dirigido también a esa relación horizontal, como algunos llaman, y es el poder amarse unos con otros. Incluso en el contexto en que escribe Judas, tal como yo ya se lo di al principio de este devocional, hace referencia a amar a sus enemigos. Por eso está diciendo que ora para que Dios les multiplique el amor. Y lo interesante es que en los textos originales ese amor no solo incluye al amor, por decirlo de alguna manera, de nuestros amigos, sino también de nuestros enemigos. Póngase un momento en los zapatos del creyente del siglo primero, con el gobernante que les acabé de describir que se tenía con algunas dificultades que se tenían en su época, también desafíos en esta iglesia perseguida del siglo primero. Pero este amor es totalmente diferente. Y es un amor que viene de Dios. No es sencillamente decir, Judas está mandando a que amen a los enemigos, porque es que Dios no solo da el querer, sino el hacer. Por eso es un amor especial que viene de Dios y que iba a ser vital
que ellos tuvieran, porque venía de parte de Dios. Y ya por último, hermanos, en el versículo 3, ya con esto vamos cerrando este devocional, tiene que ver con un encargo. Y aquí, en los primeros dos versículos, digamos que Judas se esforzó y va a seguirlo haciendo a lo largo de toda la carta por presentar esa confianza que debe tener el creyente en Dios. Y recuerden esas triadas, por decirlo de alguna manera. Versículo 1, porque somos llamados, amados y guardados. Versículo 2, porque Él nos da misericordia, paz y amor. Ahora en el versículo 3 va a introducir algo también sumamente relevante y es luego de saber esta confianza que debemos depositar en Dios, va a dar un encargo al creyente. Miren lo que dice el versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía de escribirles. En otras versiones se dice por la necesidad que tenía de escribirles. Algunos dicen que, en un sentido, la intención de Judas en los primeros versículos era dar mucho ánimo, pero no se guardó el otro tema que también le urgía comentar, y es lo que va a empezar a desarrollar. Y por eso aquí vemos un sentido de urgencia en el versículo 3. Necesidad. Es más, sin enredarnos tanto, pero yo sé que ustedes me creen, las palabras que se utilizan acá son las que en nuestro vocabulario conocemos como agonizar, agonizar. De allí viene la palabra agonizar, de la palabra que está utilizando Judas para decirle al creyente, miren, estoy agonizando para que por favor me presten atención a lo que les voy a decir que deben hacer de ahora en adelante, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es Judas? Sigamos leyendo el versículo 3. Amados, por el gran necesidad o el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Aquí nuevamente y por segunda vez va la urgencia. He sentido la necesidad, recuerde aquí la palabra necesidad, que es agonizar. De ahí viene esta palabra. Estoy agonizando por escribirles, exhortándolos. ¿A qué? A luchar ardientemente por la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. Bueno, hermanos, esto únicamente lo voy a mencionar por honor al tiempo, pero de acá pudiéramos preguntarnos a lo largo de todo el testimonio bíblico cómo un creyente lucha ardientemente por la fe. ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿A qué hace referencia? Únicamente de pronto esto es dado para algunas personas, de pronto para los que predican en las calles, si es que todavía se hace como se hacían años anteriores, o de pronto para los que están contendiendo con falsas enseñanzas, que de hecho sí las hay y hay que hacerlo, que están invadiendo, llamémoslo así, con falsas doctrinas o como se dice coloquialmente, aquellos falsos maestros que muchas veces se visten de ovejas siendo lobos. Y la respuesta es sí, claro, esto habla de estas personas que deben luchar ardientemente por la fe. Pero lo que tenía pensado también Judas, y aquí voy a parafrasear un momento, perdón, es esta lucha ardiente es para el creyente del común también. ¿Cómo tú luchas ardientemente por la fe? Y queridos hermanos, no vamos a reinventar la rueda. Únicamente voy a apelar a algunas enseñanzas bíblicas que ya conocemos. Por ejemplo, como las disciplinas espirituales que hace algunos meses enseñó nuestro pastor. ¿Cómo es contender ardientemente por la fe? Orando. Les dije que no iba a reinventar la rueda, leyendo las escrituras, celebrando el día del Señor, reflejando nuestro carácter bíblico. Así pudiera quedarme yo contestando esto. Y claramente lo que va a hacer Judas a partir del versículo 4, pero ya se los dejo a ustedes, es describir puntualmente cómo se debía estar pendiente de las falsas enseñanzas y cómo definitivamente se debía estar luchando ardientemente por nuestra fe. Termino con una bendición muy conocida que se da en espacios de benedicción, especialmente si usted la ha escuchado de algunos hermanos, y pues de hecho es un canto muy bonito que está en Judas 24 y 25, y con esto termino.
y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Dejamos hasta aquí esta noche.